Capítulo 1. El mago que se desvaneció. El teatro estaba lleno. La atmósfera vibraba con murmullos de emoción y el aire olía a terciopelo viejo, humo de vela y un leve rastro de incienso. Desde el palco superior, Ezra Locke observaba el escenario con el estómago tenso. Aquella noche, su maestro, Magnus Vail, realizaría su truco más ambicioso, la Puerta del Olvido. Pero algo se sentía extraño. Antes del espectáculo, Magnus lo había tomado del hombro con una seriedad inusual. «Escucha, Ezra». Su voz, normalmente firme, sonó casi preocupada. «Si algo sale mal, busca la llave». Ezra no entendió a qué se refería, pero ahora, mientras su maestro se preparaba ante la multitud expectante, la advertencia pesaba en su mente. Las luces bajaron. Un foco dorado iluminó el centro del escenario, donde se alzaba una puerta de madera oscura, sin marco, sin pared a la que pertenecer. Magnus, con su imponente abrigo negro y guantes de terciopelo, se acercó lentamente a ella. «Damas y caballeros», su voz llenó el teatro con la precisión de un maestro de ceremonias. «El mundo está lleno de puertas. Algunas llevan a lugares conocidos, otras a donde jamás deberíamos ir». El público contuvo la respiración. Magnus extendió la mano, giró el pomo con calma y abrió la puerta, revelando un fondo negro infinito. Ezra sintió un escalofrío. La puerta debía ser solo una ilusión, un marco hueco con una cortina oscura detrás. Pero por alguna razón, esta noche parecía más profunda. Magnus les dirigió una última sonrisa y entró. La puerta se cerró detrás de él. Un latido de silencio. Luego, otro. La tensión en el teatro creció. El truco exigía que Magnus reapareciera al otro lado del escenario en cuestión de segundos, pero no lo hizo. Los murmullos comenzaron. 1 minuto pasó, luego 2. Los asistentes miraron a los técnicos. Los técnicos miraron al maestro de ceremonias. Ezra sintió que su pecho se oprimía. Algo estaba mal. Alguien corrió al escenario y abrió la puerta. Estaba vacía. La multitud estalló en caos. Algunos aplaudieron, convencidos de que era parte del acto. Otros comenzaron a gritar, pero Ezra no se quedó para ver el desenlace. Se levantó de golpe y corrió entre bastidores. Magnus había desaparecido y Ezra no creía en trucos fallidos. Horas después, cuando el teatro estaba en penumbras y el bullicio se había disipado, Ezra regresó a los camerinos. Algo le decía que debía buscar pistas. El camerino de Magnus estaba ordenado como siempre, salvo por un solo detalle, un sobre negro sobre la mesa, con su nombre escrito en letras doradas. Ezra tragó saliva y lo abrió con manos temblorosas. Dentro, encontró una llave negra de hierro y una nota escrita con la elegante caligrafía de su maestro. «No confíes en los espejos de sombras». Ezra sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En ese momento, el espejo del camerino parpadeó. Por un instante fugaz, juraría haber visto el reflejo de Magnus, con los ojos desorbitados, golpeando el cristal en un grito silencioso. Ezra se giró de golpe. Nada. Pero supo, con certeza absoluta, que Magnus no se había desvanecido. Lo habían atrapado. Y Ezra era el único que podía traerlo de vuelta. Capítulo 2. Huellas en la penumbra. El teatro estaba vacío. La función había terminado hacía horas, pero Ezra Locke seguía allí, de pie en el escenario, con la llave negra apretada en su mano. La nota de Magnus seguía dando vueltas en su cabeza. «No confíes en los espejos de sombras». ¿Qué demonios significaba eso? Encendió su linterna y caminó entre los camerinos, buscando cualquier pista. La puerta del camerino de Magnus estaba cerrada con llave, pero él tenía una copia. Cuando la abrió, el olor a incienso y madera vieja lo envolvió. Todo estaba exactamente como su maestro lo había dejado. El escritorio lleno de notas, libros de magia esparcidos por la mesa y, en la pared, un gran espejo cubierto con un paño rojo. Ezra sintió un escalofrío. Recordaba haber visto ese espejo antes, pero Magnus nunca le permitió tocarlo. Decía que no era un espejo común, sino un portal sellado.
Ezra pensó que solo eran palabras para asustarlo, pero ahora tenía sus dudas. Aproximándose con cautela, retiró el paño. El reflejo apareció nítido. La habitación detrás de él, el escritorio, los libros. Todo estaba ahí. Todo excepto una cosa: él mismo. Ezra sintió que la sangre le hervía. Dio un paso atrás, pero en ese instante, algo apareció en el espejo. No era su reflejo, era Magnus. Su maestro estaba al otro lado, golpeando el vidrio con los puños, moviendo los labios, pero sin emitir sonido alguno. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de desesperación. ¡Maestro! Ezra se lanzó hacia el espejo, pero tan pronto como sus dedos tocaron la superficie, la imagen se desvaneció, dejando solo su propio reflejo mirando de vuelta. Un truco, una ilusión o una advertencia. Ezra retrocedió, su respiración agitada. Algo estaba terriblemente mal. Si Magnus estaba dentro del espejo, ¿cómo lo habían atrapado ahí? ¿Y qué tenía que ver la llave negra con todo esto? Antes de que pudiera pensar en una respuesta, una sombra se movió a su izquierda. No estaba solo. Encuentro con la figura encapuchada. Ezra giró en el acto, pero fue demasiado lento. Una figura encapuchada emergió de las sombras y se lanzó sobre él. ¡Dame la llave!, gruñó una voz áspera. Ezra sintió un dolor agudo en las costillas cuando la figura lo empujó contra el escritorio. La linterna cayó al suelo, girando sobre sí misma y proyectando sombras deformes en las paredes. ¿Quién eres? Ezra intentó zafarse, pero la figura le apretó el brazo. No tienes idea de en qué estás metido, chico, escupió el desconocido. La llave no te pertenece. Ezra sintió que algo frío rozaba su piel. Una daga. Su atacante estaba listo para tomar lo que quería y eliminar testigos. Pero Ezra no era solo un aprendiz de mago. Años de practicar con Magnus lo habían vuelto rápido con las manos. Justo antes de que la daga pudiera tocarlo, deslizó su otra mano por el bolsillo y sacó un pequeño polvo plateado. Lo lanzó al rostro de la figura. El polvo era solo harina mezclada con una pizca de polvo lumínico, pero fue suficiente para cegar al atacante por unos segundos. Ezra aprovechó la oportunidad, lo empujó con fuerza y corrió hacia la puerta. «No puedes escapar de ellos», rugió la figura detrás de él. Ezra no se detuvo. Corrió fuera del teatro y se perdió en la fría noche de Lutadel. Con la llave negra ardiendo en su mano cerrada, no tenía a dónde ir. No podía volver a su apartamento. Si lo estaban siguiendo, era el primer lugar donde lo buscarían. Entonces recordó a alguien que podría ayudarlo: Lyra Morrow. Era una hechicera renegada, una exmiembro de la Sociedad Arcana, el mismo grupo al que pertenecía Magnus. Ella había abandonado la orden años atrás, asegurando que estaban ocultando oscuros secretos. Tal vez tenía razón. Ezra se dirigió a su escondite, una vieja librería en el distrito sur de la ciudad. La tienda estaba cerrada, pero golpeó la puerta con urgencia. Después de unos segundos, una voz somnolienta respondió desde adentro: «Si no traes café, vete al demonio». Ezra suspiró. Definitivamente era Lyra. «Tengo algo mejor que café», dijo. «Tengo una llave negra, y Magnus está atrapado en un espejo». Hubo un largo silencio. Luego, el sonido de varios cerrojos descorriéndose. La puerta se abrió, y Lyra Morrow apareció, con el cabello alborotado y los ojos cargados de suspicacia. «Entra», susurró. «Tenemos que hablar». Capítulo 3. La traición en el reflejo. La librería de Lyra Morrow era más que un simple refugio de libros antiguos. Era un santuario de conocimientos prohibidos, un escondite para los que sabían demasiado. Ezra se sentó en una silla de madera desvencijada mientras Lyra examinaba la llave negra bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. «No es solo hierro», murmuró ella, girándola entre los dedos. «Esto es ébano encantado, con runas de encierro». Ezra frunció el ceño. «¿Encierro? ¿Quieres decir que esta llave es para una prisión?» Lyra levantó la mirada con una expresión grave. «No cualquier prisión, una celda de espejos». Ezra sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Magnus estaba atrapado. La imagen de su maestro golpeando el vidrio con desesperación regresó a su mente. Los espejos de sombras no son simples reflejos, continuó Lyra. Son portales. Pero abrir uno sin el ritual adecuado puede... Se interrumpió, buscando las palabras. Puede permitir que algo más cruce en su lugar. El nudo en el estómago de Ezra se apretó. ¿Crees que Magnus intentó usar el espejo y quedó atrapado? No. Alguien lo encerró a propósito. El peso de esa afirmación lo golpeó. ¿Quién? Lyra suspiró. La sociedad arcana. Ezra negó con la cabeza. Eso no puede ser. Magnus era parte de la sociedad. Corrigió Lyra con amargura. Pero hace tiempo comenzó a investigar algo que la Orden no quería que descubriera. Y ahora sabemos que estaba cerca de encontrar la verdad. Se levantó y sacó un libro grueso y polvoriento de una estantería. Lo abrió con cuidado, pasando las páginas hasta llegar a una ilustración. Una figura oscura atrapada dentro de un espejo agrietado. El pacto del espejo, leyó en voz alta. Un ritual prohibido. Ezra se inclinó hacia el libro. ¿Qué dice? Lyra recorrió el texto con el dedo. El reflejo y la realidad son opuestos. Si un alma entra en el espejo de sombras, otra debe salir. Ezra sintió cómo se le helaba la sangre. Entonces, si Magnus quedó atrapado, ¿alguien más salió en su lugar? Lyra asintió lentamente. Y creo que ya sabemos quién. Los ojos de Ezra se abrieron de par en par. No. Lyra cerró el libro con un golpe seco. La sociedad arcana no solo traicionó a Magnus, lo usaron para traer algo de vuelta. Un trueno retumbó en la distancia. ¿Cómo lo detenemos?, preguntó Ezra, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Lyra le entregó la llave negra. Hay una sola forma de abrir el espejo y traerlo de vuelta, pero una vez que lo hagamos, la otra entidad también quedará libre. Ezra sintió que la temperatura bajaba a su alrededor. Entonces, tenemos que estar listos para pelear. Lyra esbozó una sonrisa amarga. Siempre lo estamos. Pero antes de que pudieran hacer un plan, la ventana del local estalló en 1000 pedazos. Alguien los había encontrado, y no venía solo. Capítulo 4. El último truco. Los vidrios rotos crujieron bajo los pies de Ezra cuando retrocedió instintivamente. A través del humo y el polvo, pudo ver 3 figuras encapuchadas entrando en la librería con movimientos calculados. No hablaban. No necesitaban hacerlo. La magia en el aire era suficiente para dejar claro que no eran simples humanos. Lyra reaccionó primero. Con un gesto rápido, arrojó un puñado de polvo dorado al suelo, formando una barrera de energía entre ellos y los intrusos. La luz crepitó como relámpagos atrapados en un frasco, pero las figuras no se detuvieron. Atravesaron la barrera como si fuera niebla. «Son espectros del espejo», murmuró Lyra, empuñando una daga de obsidiana. Ezra sintió el peso de la llave negra en su bolsillo. Sabía lo que significaba. Debía abrir el espejo antes de que ellos lo alcanzaran. «¡Distráelos!», gritó, corriendo hacia la parte trasera de la librería. Lyra no necesitó más instrucciones. Con un rápido movimiento de muñeca, invocó un látigo de llamas azules y lo hizo restallar en el aire. Una de las figuras se giró hacia ella justo cuando el fuego impactó en su pecho, haciéndolo retroceder con un siseo antinatural. Ezra no miró atrás. Saltó sobre un estante caído y se deslizó por una puerta oculta en la pared trasera, cayendo en un pasillo angosto que conducía al sótano. Allí estaba el espejo. Cubierto por el mismo paño rojo, su superficie parecía palpitar, como si algo dentro estuviera esperando, o alguien. Ezra arrancó la tela de un tirón. El reflejo no era normal. El sótano debería haber sido visible, pero en su lugar solo había oscuridad, y en el centro, Magnus Bale, con el rostro demacrado y los ojos ardiendo de desesperación. «¡Ezra!». Su voz era un eco distorsionado, atrapado en el vidrio. «No abras el espejo». Ezra se quedó paralizado. «¿Qué? Pero si no lo abro. No soy el único aquí». El aire se congeló. Detrás de Magnus, una silueta emergió de la sombra líquida del espejo. No tenía rostro, solo una grieta oscura donde debían estar sus ojos.
Era lo que había escapado cuando Magnus quedó atrapado. Era la otra mitad del pacto. La silueta se acercó a Magnus, colocando una mano en su hombro. La piel de su maestro comenzó a desmoronarse como ceniza. Ezra sintió un nudo en la garganta. Si abría el espejo, Magnus podría regresar, pero lo haría con esa cosa dentro de él. El trueno rugió afuera. Los espectros estaban bajando al sótano. No había tiempo. Tenía que tomar una decisión. 1. Abrir el espejo y traer de vuelta a Magnus, arriesgándose a liberar a la entidad. 2. Romper el espejo y sellarlo para siempre, condenando a Magnus al otro lado. Ezra apretó la llave negra. Había una tercera opción: engañar al espejo. Magnus le había enseñado que la magia verdadera no era solo poder, sino percepción. Si el espejo necesitaba un sacrificio para equilibrarse, no significaba que debía ser su maestro. Ezra respiró hondo, sacó una navaja y se hizo un corte en la palma. Un reflejo por un reflejo, susurró. La sangre goteó sobre la superficie del espejo. En un instante, la entidad se detuvo. Magnus jadeó, como si de repente se hubiera liberado de su agarre. El reflejo del sótano apareció de nuevo en el cristal y la silueta oscura comenzó a retorcerse, como si estuviera siendo arrastrada a la profundidad. El truco estaba funcionando. Ezra giró la llave negra en el aire y la clavó en la base del espejo. Un destello de luz envolvió la habitación. El espejo explotó en 1000 pedazos. Los espectros en el sótano se desvanecieron con un alarido, como si su conexión con el otro lado hubiera sido cortada. Y en el suelo, entre los fragmentos de cristal, yació Magnus Vail. Ezra se lanzó a su lado. «Maestro». Magnus abrió los ojos lentamente. Estaban limpios, humanos. «Sabía que lo lograrías», susurró, con una sonrisa débil. Ezra dejó escapar una risa entrecortada. Había funcionado. Arriba, el sonido de la tormenta se disipaba. El truco final de Magnus Vail había llegado a su conclusión, y Ezra Locke acababa de demostrar que estaba listo para escribir su propia historia.